Sí, nuevamente un abrazo, don Álvaro, y quiero aprovechar también para enviarle un saludo a Daniel García Archibar. Miren. Perdóname, ahora que ustedes hablaron un poco de carretera, se anuncia por parte de la alcaldía del municipio de La Vega el inicio de los trabajos para regular la operación de las carreteras Jarabacoa-La Vega. Esta carretera, que es un grave problema por la cantidad de vehículos y cantidad de carga que se mueve por allí durante todo el tiempo, pues será regulada por las autoridades. Parece que se van a producir reuniones con los directores municipales de las zonas que inciden en esta carretera, que es la carretera Federico Basilis, que une a La Vega con Jarabacoa. Hay un solo problema en esa carretera, señor director, es que, por ejemplo, en el caso de Jarabacoa es un municipio con una expansión extraordinario de crecimiento. Entonces, eso obliga a que muchos vehículos de carga, sobre todo con materiales de construcción y de servicios, combustible y todo, estén permanentemente allá, y es una carretera pequeña. Ahora, ¿cómo se va a regular? ¿Cuál sería el horario para que los vehículos pesados entren o salgan? ¿Cómo sería? Porque estamos hablando de una carretera de montaña de doble vía. Y también el problema de Buenavista. En el caso de Buenavista también otro problema. Una operación comercial muy grande en Buenavista, entonces ahí tienes el tapón. Y muchos vehículos parados en doble parking y el irrespeto y como de costumbre. Miles de motoristas. Entonces, este es un trabajo muy importante porque esta carretera ya no aguanta más. Así definitivamente. Extraordinaria la explicación de Osiris de León sobre el tema de la carretera, el anuncio de la nueva carretera que comunica a la novia del Atlántico. El nuevo trazado. El nuevo trazado, estamos hablando de la carretera El Ámbar, que anunció el presidente Luis Abinader, y obviamente que va a ser un debate interesantísimo sobre la viabilidad de esa carretera y la rentabilidad de la carretera, aunque es una alianza pública-privada anunciado por el presidente. El presidente dijo que el Estado no va a asumir costo de peaje sombra, pero me gustaría saber cuál es el costo económico de esa carretera y cuál sería el retorno que podríamos nosotros tener con esa carretera, repito, teniendo nosotros 3 vías importantes como es la carretera Santiago-Navarrete, la carretera turística de Gurabo que va hacia Luperón y la carretera que va de Moca a Puerto Plata, Gaspar Hernández. De manera tal que vamos a ver, es un debate importante. Miren, este tema de la pandemia debe de servirnos a nosotros, y cuando hablo de nosotros yo no voy a responsabilizar a ningún gobierno ni ningún funcionario, solamente quiero hacer un análisis en el contexto nuestro en pleno siglo XXI. Toda situación de crisis sanitaria a nivel mundial, las autoridades muestran un interés extraordinario por registrar las estadísticas, por mantener unas estadísticas fiables, unas estadísticas creíbles y unas estadísticas que nos permitan luego a nosotros diseñar políticas públicas para poder contrarrestar nuevos episodios que se pudieran presentar en el futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos de edades que más afecta a la pandemia? ¿Cuál es la situación que se da con las mujeres? ¿Qué se da con los hombres? ¿Qué se da con los niños? ¿Qué se da con los ancianos? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Todo ese tipo de cosas se registra y por eso patología forense juega un rol importantísimo. Yo estuve revisando en los anales de la historia la fiebre de 1900, la influencia de 1918-19, la llamada gripe española. ¿Qué característica fundamental tenía esa influencia? Esa gripe española que acabó con millones de personas a nivel del mundo. Bueno, que atacaba directamente a los jóvenes. O sea, las personas más vulnerables eran los jóvenes. No era que no mataba a personas de edad, pero su acción fundamental era en los jóvenes. Bueno, pero ¿y por qué? Comienzo a investigar, hablo con un par de médicos, me dicen, no, lo que pasa es que el cuerpo en los jóvenes tiene mayor nivel de adrenalina, me dicen, crea un nivel de lo que le llaman una tormenta de citocina, que es como un mecanismo de defensa para contrarrestar el virus, y eso termina entonces matando
a la persona que afecta el virus, que tiene el virus. Y ese tipo de cosas se daba más en los jóvenes por sus condiciones de salud que tenían. Pero sin embargo, esta gripe ahora no nos ataca a nosotros así, sino que ataca a personas de mayor edad. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es para poner un ejemplo de lo que eran las estadísticas. Resulta que nosotros ahora estamos haciendo un registro en la República Dominicana de la cantidad de personas fallecidas, cantidad de personas afectadas, de la cantidad de personas que han superado el virus. Y nosotros no tenemos unas estadísticas de la cantidad de personas fallecidas fiable, confiable. En principio, las pasadas autoridades tenían un registro y ellos daban a conocer la cantidad de personas fallecidas sin importar el día ni la hora. En la medida en que le iban llegando los registros, creo que hacían un corte a las 5 de la tarde y en esa misma medida ellos iban anunciando. Fallecieron tantos afectados, tanto internos, tantas personas en unidades de cuidados intensivos. Perfecto. Pero en los barrios se estaba dando un fenómeno distinto, y es que en los barrios estaban falleciendo una gran cantidad de personas que no estaban siendo registradas. Y gente que morían incluso hasta en su casa, que no estaban siendo registradas como personas del COVID. Pero ¿qué pasa? Que cada cadáver de eso había que hacer un levantamiento. Y como había que hacer un levantamiento a muchísimos de esos cadáveres, el médico legista tenía que ir a certificar esa muerte cuando se daba el caso que se tratara en una casa determinada, cuando fallece una persona en residencia, y en el caso de muchos hospitales también. Pero había que editar el acta de defunción, señor director, porque a través del acta de defunción es que entonces se saque esa persona del registro, y todas las actas de defunción tienen que tener necesariamente la causa de muerte. Pero ahora resulta que desde el día 9 de febrero, cuando se detectó el primer caso de COVID, a la fecha, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, han fallecido unas 1.900 personas aproximadamente. Sin embargo, la Junta Central Electoral tiene un registro que supera en un 30% el registro del Ministerio de Salud Pública. Y usted dirá, bueno, pero ¿a quién creerle? Bueno, yo le creo a la Junta, porque usted podrá decir, bueno, es que no se hizo una autopsia para determinar la causa real de la muerte de esa persona, pero el médico legista certificó la muerte. Y cuando un médico forense, que aquí le llaman médico legista, certifica la muerte, lo está haciendo basada en una serie de informaciones o de conocimientos que tiene alrededor de ella. Hoy resulta entonces de que la República Dominicana en el día de ayer amaneció con cerca de 3.000 personas fallecidas como resultado del COVID, mientras el Ministerio de Salud Pública aún insiste que el número de personas fallecidas es de unas 1.900 y tantas personas. Y yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo, porque aquí yo creo que nosotros estamos pensando es en el futuro inmediato. Aquí no se está pensando hacia el futuro. Aquí nosotros no le estamos dejando a las futuras generaciones datos estadísticos concretos y creíbles que nos permitan a nosotros luego definir una ruta crítica alrededor de la aplicación de políticas públicas que pueda en un momento determinado contrarrestar todo esto. Y aquí hay que hacer un levantamiento real, con datos reales. Aquí hay que hacer un levantamiento sincero, porque esta pandemia no es culpa de nadie. Esta pandemia no es culpa del PLD, no es culpa del PRM, no es culpa de los pobres ni de los ricos. No llegó a todo por igual. Y si una situación no llegó a todo por igual, ¿cuál es el interés entonces de estar pensando que la eficiencia se fundamenta en función del número de personas que fallecen o no? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que la eficiencia en una pandemia de esta naturaleza se fundamenta ocultando datos, ocultando cifras, cuando todo el mundo sabe que es imposible prácticamente ocultarla? Aquí basta con hacer una encuesta, y oiga lo que le voy a decir, basta con hacer una encuesta nacional, que incluso yo he pensado hasta mandarla a hacer, don Willy, una encuesta nacional para determinar en qué familia, qué cantidad de familias han sido afectadas del COVID, y de esa familia cuántas personas han fallecido.
Y yo le puedo asegurar a usted que el número es exponencialmente 1000 veces más alto que lo que se está planteando. Y yo no quiero alarmar con esto. Yo lo que quiero es que si fallecieron 10 gente, que digan que fallecieron 10 gente, pero que si fallecieron 3.000, 4.000, que nos lo digan también. Que nosotros no hacemos nada con estar ocultando cifras, porque al final las cifras que hoy nosotros ocultemos las vamos a necesitar mañana. Pero lo que más necesitamos es estudiar la realidad. ¿Dónde se está produciendo pues la mayor cantidad de personas infectadas y personas fallecidas? Ahora en esta presentación de hace algunos minutos se está hablando de la presencia de las autoridades en los barrios. Se está hablando de la Junta de Vecinos, algo que se lo planteamos al presidente, nuestra inquietud. Pues mira que el toque de queda, que he visto una cantidad de personas fallecidas, pero hay que observar lo que está pasando con el trabajador, hay que observar lo que está pasando en los barrios, el manejo de la familia con los niños y los jóvenes y el irrespeto al protocolo establecido. Ese es uno de los mayores problemas. Ahora, ir allí, conocer la realidad. Yo creo que es más importante que saber cuántos han muerto, cuántos no, es cuántos salvamos, cuántas vidas estamos salvando con un trabajo efectivo para asistir a la gente. Yo estoy de acuerdo con usted, don Willy, hay que tratar de seguir salvando vidas. Pero lo que me estoy refiriendo es porque tampoco sabemos ciencia cierta. Entonces, si me ocultan un dato, me ocultan dos, me ocultan tres. Sobre todo esto es bueno para saber, conocer medidas y todo eso. Claro, porque ahora mismo te digo que hay que organizar la información. Todavía hoy tú puedes vivir una muestra clara de que, por un lado, el ministro está hablando en un medio de comunicación con una rueda de prensa anunciada para las 9 de la mañana. La rueda de prensa comienza media hora después. Entonces, bueno, ya hay un choque de información, porque un medio interpretó de una manera y luego se presenta una rueda de prensa para dar a conocer quizá algo parecido o lo mismo que ha dicho anteriormente en otro medio, ¿no? Yo lo que creo es lo siguiente, que se tomen todas las medidas que se tengan que tomar, que salvemos la mayor cantidad de vida posible, que evitemos la mayor cantidad de contagio posible, pero que demos las informaciones veraces, que demos las informaciones creíbles, que no ocultemos cifras, que no ocultemos datos, porque eso al final terminamos nosotros haciéndonos daño a nosotros mismos. No hay nada oculto bajo el sol. No hay nada oculto bajo el sol. Esa persona que dice la Junta Central Electoral, yo a través de la ley de libre acceso a la información, solicito esos datos y yo le puedo asegurar a usted que yo sé en qué día, en qué lugar y en qué mena fallecieron cada una de esas personas que tienen todos esos datos. Búscalo para decirlo aquí, llévatelo.